Mi hermanastra me robó a mi esposo y mis padres la animaron. Años después me suplicaron ayuda, pero les di una lección que los dejó pálidos. Soy Jenny, y estoy a punto de contarte cómo todo lo que pensaba que era estable en mi vida se destruyó por completo. Aún no puedo creer lo rápido que todo se descontroló, pero mirando hacia atrás, debería haber visto las señales antes. Era como si todo estuviera bien, luego lentamente las cosas empezaron a sentirse extrañas, y de repente, ¡boom! Mi hermanastra me robó a mi esposo y mis padres la animaron. Años después me suplicaron ayuda, pero les di una lección que los dejó pálidos. Soy Jenny, y estoy a punto de contarte cómo todo lo que pensaba que era estable en mi vida se destruyó por completo. Aún no puedo creer lo rápido que todo se descontroló, pero mirando hacia atrás, debería haber visto las señales antes. Era como si todo estuviera bien, luego lentamente las cosas empezaron a sentirse extrañas, y de repente, ¡boom! Se volvió a casar con una mujer llamada Kathy después de que mi mamá falleciera. Kathy tenía una hija, Claire, de un matrimonio anterior. Claire no era una niña tampoco. Tenía 26 años cuando todo esto sucedió. Al principio no pensé mucho en ella. Parecía bien, aunque un poco presumida, pero intentaba ser amable, ¿sabes? Ser la buena hija y hacer feliz a mi papá, ya que él estaba pasando por mucho después de la muerte de mi mamá. Pensaba que Claire era solo parte de la nueva familia y que tendríamos que llevarnos bien. Al principio solo estaba allí. Venía a las cenas, actuaba de manera agradable y sonreía a todos. Nada extraño, ¿verdad? Pero luego empezó a hacer estos comentarios sobre Brad y eran simplemente raros. Como una vez me dijo, «Vaya, Jenny, eres tan afortunada. Brad no solo es guapo, sino que también es exitoso. Es un verdadero partido». Pensé que solo estaba siendo halagadora, pero mirando hacia atrás, era tan extraño. En ese momento solo me reí, diciendo algo como, «Sí, supongo que gané el premio gordo». Honestamente, pensé que era solo torpe, quizás un poco celosa, pero inofensiva. Gran error. Las cosas realmente empezaron a sentirse mal. Una tarde, estaba lavando la ropa o algo así. Ya sabes, las cosas usuales de la casa, y pasé por la sala de estar. Escuché la voz de Claire, pero tenía un tono extraño, todo dulce y azucarado, que no era característico de ella. Estaba hablando con Brad y no era solo charla trivial, no pude oír todo. Así que me acerqué más, y fue entonces cuando lo escuché. «Jenny no te merece, Brad. Ella no es adecuada para ti. Necesitas a alguien que realmente te entienda, alguien que pueda igualar tu ambición». Me quedé helada. ¿Qué demonios era esto? Miré por la esquina y allí estaba ella, sentada demasiado cerca de él en el sofá. Y Brad no parecía disgustado ni incómodo. Parecía intrigado, como si realmente estuviera considerando lo que ella decía. Murmuró algo sobre estar casado, pero fue débil. No había una verdadera pelea en su voz. Mi corazón latía con fuerza y quería entrar corriendo y gritarles a ambos, pero no lo hice. Solo me quedé allí sintiendo que mi mundo se derrumbaba justo frente a mí. Después de que logré recomponerme, subí las escaleras, mi mente acelerada. ¿Estaba loca? ¿Claire realmente estaba intentando robarme a mi esposo? No era posible, ¿verdad? Pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente, les conté a mi papá y a Kathy sobre eso. Pensé que me respaldarían, que me dirían que no estaba siendo paranoica, pero cuando expliqué lo que escuché, mi papá solo se encogió de hombros. «Jenny, siempre eres tan dramática. Claire no haría algo así», dijo como si no fuera nada. Luego Kathy intervino. «Y quizás Brad solo necesita a alguien que esté más a su nivel, ¿sabes? Alguien que lo entienda mejor». Me sentí como si me estuvieran manipulando mi propia familia. Mi propio padre y su nueva esposa básicamente me estaban diciendo que sería mejor si Brad me dejara por Claire. Fue como una bofetada en la cara. No podía creer lo que estaba oyendo. A partir de ese momento, todo empezó a desmoronarse rápido. Brad y yo empezamos a pelear todo el tiempo. Discutíamos por cosas estúpidas como por qué siempre llegaba tarde del trabajo o por qué no pasaba tiempo con los niños. Pero realmente, todo era por Claire. Podía sentir que se alejaba, pero cada vez que intentaba mencionar a Claire, se ponía a la defensiva o simplemente me ignoraba. Unas semanas después, Brad llegó a casa tarde como de costumbre y me sentó. Tenía una mirada seria en el rostro, y supe inmediatamente lo que venía. Mi estómago estaba hecho un nudo. «Jenny, necesitamos hablar», dijo, evitando el contacto visual. «Así que, creo que es mejor si cada uno va por su camino». «¿Esto es por Claire?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No dijo nada. Solo miró al suelo como un cobarde. «Solo necesita algo diferente», murmuró. ¿Diferente? Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Qué demonios significa eso? Diferente. ¿Ya no era suficiente para él? 8 años de matrimonio, 2 hijos, y todo lo que habíamos construido juntos, ¿no eran suficientes? Empacó sus maletas esa noche y se fue sin siquiera pelear. Así de simple, mi matrimonio había terminado. Salió por la puerta, dejándome sola con Emma y Noah, que no podían entender por qué papá no volvía a casa. Los papeles de divorcio llegaron rápido, como si no pudiera esperar a deshacerse de mí. ¿Y sabes cuál fue la peor parte? Él y Claire no perdieron el tiempo. Se casaron unos meses después. Mi propia hermanastra se casó con mi esposo, y tuve que explicarles a mis hijos por qué su papá estaba empezando una nueva vida con alguien más. Mi papá y Kathy incluso fueron a la boda, todos sonrientes como si todo estuviera bien. Yo no fui, obviamente. En cambio, me quedé en casa con mis hijos tratando de averiguar cómo recoger los pedazos. Era como vivir en una pesadilla retorcida de la que no podía despertar.
Recuerdo sentarme en el piso de mi dormitorio esa noche, sintiéndome tan enojada, tan traicionada. ¿Cómo pudo Brad hacerme esto? ¿Cómo pudo Claire, mi propia hermanastra, ser tan cruel? ¿Y cómo pudieron mi papá y Kathy simplemente quedarse de brazos cruzados y dejar que sucediera? Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a dejar que me quebraran. Tenía a Emma y Noah en quienes pensar. Ellos me necesitaban, y yo necesitaba ser fuerte por ellos. No sabía cómo lo iba a hacer, pero estaba decidida a empezar de nuevo. No iba a dejar que Brad y Claire ganaran. Podían tenerse el uno al otro. Yo tenía cosas más importantes en las que enfocarme, como mis hijos, y averiguar cómo reconstruir mi vida. Y ahí es donde realmente comenzó mi viaje. Así que, después de que Brad se fue, estaba completamente perdida. Quiero decir, ¿cómo empiezas siquiera a recomponer tu vida cuando tu esposo simplemente se va así? Estuve atrapada en esta niebla por un tiempo tratando de averiguar qué hacer a continuación. La casa se sentía tan vacía y cada rincón me recordaba la vida que pensaba que tenía. La vida que ahora se había ido, pero no tenía el lujo de sentarme a sentir lástima por mí misma. Tenía 2 hijos que me necesitaban, Emma y Noah, y ellos no entendían qué estaba pasando. Papá simplemente no volvía a casa, y querían saber por qué. Emma, que tenía 6 años en ese momento, me preguntaba todos los días: «Mami, ¿dónde está papá? ¿Vuelve hoy?» Y Noah, solo de 4, no lo entendía del todo, pero podía notar que algo andaba mal. Decía cosas como: «Mami, ¿papá está enojado con nosotros?» No tenía idea de cómo responderles. Quiero decir, ¿cómo le explicas a tus hijos que su padre eligió irse? ¿Que eligió a alguien más por encima de ellos? Así que hice lo que pude. Los abrazaba, les daba un beso de buenas noches, y les decía que íbamos a estar bien, aunque en el fondo no estaba segura de si lo estaríamos. Recuerdo una noche en que Emma se acercó a mí con una mirada seria en el rostro, como si hubiera estado pensando mucho en algo. «Mami, ¿somos pobres ahora?», preguntó. Eso me golpeó, como un camión. Quiero decir, no éramos pobres aún, pero íbamos en esa dirección si no me ponía las pilas. Brad ganaba buen dinero, pero el apoyo para los niños que me daba era una broma. Ni siquiera era suficiente para cubrir lo básico, mucho menos las cosas extras como suministros escolares, ropa o, ya sabes, la vida. Así que allí estaba sentada en la mesa de la cocina una noche mirando nuestra cuenta bancaria. Y no era una vista bonita. No tenía trabajo, no había trabajado en casi 10 años, y estaba tratando de averiguar cómo llegar a fin de mes. Cada vez que pensaba en eso sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo iba a mantener a mis hijos? No podía simplemente encontrar mágicamente un trabajo que pagara lo suficiente para cubrir todo, y también me permitiera estar allí para Emma y Noah. Se sentía imposible. Una de mis amigas sugirió que volviera a estudiar, quizás aprender algunas habilidades nuevas. «Puedes empezar de nuevo», dijo. Sí, más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero no tenía muchas opciones. Necesitaba un trabajo que pagara más que el salario mínimo, y la única manera de conseguir uno era obtener algún tipo de educación o capacitación. Así que hice lo más aterrador que podía imaginar. Me inscribí en el colegio comunitario. Me matriculé en algunas clases de contabilidad porque, seamos realistas, los números tienen sentido. No mienten ni engañan, ni te dejan por tu hermanastra. Los números simplemente suman, y necesitaba algo sólido en mi vida. El primer día de clase, sentí que estaba por encima de mis posibilidades. Todos allí parecían más jóvenes, más inteligentes, más organizados. Pero seguí yendo porque, ¿qué opción tenía? Tenía 2 hijos que contaban conmigo. Fue difícil, como realmente difícil. Equilibrar la escuela, cuidar de Emma y Noah, y solo tratar de mantener la cabeza fuera del agua. La mayoría de los días sentía que me ahogaba, pero entonces conocí a Sara. Era una madre soltera, con 2 hijos propios, trabajando en 3 empleos mientras iba a la escuela. Era como un discurso motivacional andante. «Tú puedes, Jenny», decía. «Somos más fuertes de lo que pensamos». ¿Y sabes qué? Tenía razón. Poco a poco, empecé a agarrar el ritmo. Por supuesto, Brad seguía apareciendo en nuestras vidas como un mal hábito que no se va. Llamaba cada un par de semanas preguntando: «¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños?», como si realmente le importara. Pero yo sabía mejor. Solo estaba chequeando porque se sentía culpable, no porque realmente quisiera involucrarse. Los niños no lo habían visto en semanas, y cada vez que lo mencionaba, inventaba alguna excusa. «He estado ocupado con el trabajo o los veré pronto». Siempre era algo. Un día simplemente exploté. Llamó todo casual preguntando cómo estábamos. Lo interrumpí y dije: «¿Qué quieres, Brad? Porque si no es para ver a tus hijos, entonces no me importa». Hubo una larga pausa y luego dijo algo sobre lo difícil que eran las cosas para él también. Me reí. Realmente me reí porque, ¿qué sabía él de difícil? Él no era el que trataba de mantenerlo todo junto para 2 niños mientras iba a la escuela y trataba de no desmoronarse todos los días. Le colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Estaba harta de dejar que me arrastrara hacia abajo. Pasaron los meses y todo se convirtió en un borrón de agotamiento. Estaba despierta hasta tarde estudiando, trabajando en empleos a tiempo parcial donde pudiera encontrarlos, y aún tratando de estar allí para Emma y Noah. Iba a sus eventos escolares, les ayudaba con la tarea, hacía todo lo que podía para que sus vidas fueran lo más normales posible. Pero era difícil. Hubo noches en que lloraba hasta dormirme, sin saber cómo iba a pasar el día siguiente. Luego, finalmente, llegó el día en que me gradué. No fue una gran celebración ni nada. No hubo toga, ni birrete, ni ceremonia elegante.
Solo fui yo, Sara y unos cuantos compañeros de clase sentados comiendo pizza y bebiendo soda en la parte trasera del aula, pero se sintió como la mayor victoria de mi vida. Todos reíamos y celebrábamos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había logrado algo. En el camino a casa, miré por el retrovisor a Emma y Noah, ambos dormidos en el asiento trasero, y sentí un orgullo abrumador. Lo había hecho. Contra todas las probabilidades, lo había superado. Cuando llegamos a casa, les dije, «Mami se graduó hoy». Y por supuesto, la primera respuesta de Noah fue, «¿Eso significa que podemos comer helado?». Me reí tan fuerte que realmente lloré. Pero esta vez, eran lágrimas de felicidad. A la mañana siguiente, me desperté y me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Tenía mi diploma, pero ahora tenía que encontrar un trabajo de verdad. Sabía que no sería fácil, pero después de todo lo que había pasado, estaba lista. Ya no era esa misma mujer que dejaba que la vida le pasara. Iba a hacer que las cosas pasaran para mí y para mis hijos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo la ex esposa de Brad, o la chica que fue dejada por su hermanastra. Era Jenny. Era una mamá, una estudiante, una mujer que había luchado con uñas y dientes para recuperar su vida. Y apenas estaba empezando. Así que, avancemos un par de años después de que todo se derrumbara. Y honestamente, empecé a sentir que las cosas finalmente estaban mejorando. Quiero decir, tomó mucho tiempo llegar a este punto, pero poco a poco, estaba empezando a reconstruir mi vida. Después de graduarme del colegio comunitario con mi título en contabilidad, logré conseguir un trabajo en una pequeña firma de contabilidad. No era un lugar elegante, pero era un trabajo sólido, y el pago era decente. Lo más importante, era un trabajo que realmente me permitía pagar las cuentas y darles a Emma y Noah la estabilidad que merecían. Aún recuerdo ese primer día en el nuevo trabajo. Estaba tan nerviosa al entrar preguntándome si podría seguir el ritmo. Quiero decir, no había trabajado en un entorno de oficina en una eternidad y estaba aterrorizada de arruinar algo básico como enviar un correo electrónico o equilibrar un libro mayor. Pero mi jefe, el señor Rogers, era un tipo súper relajado. Se tomó el tiempo para mostrarme las cuerdas. Y después de unas semanas, empecé a sentirme como, bien, quizás realmente pueda hacer esto. La vida en casa también estaba mejorando lentamente. Emma y Noah se estaban adaptando al nuevo normal, y yo hacía lo mejor para mantener su rutina lo más estable posible. Ambos estaban creciendo demasiado rápido, sin embargo. Es loco como cuando estás atascado en modo de supervivencia. El tiempo pasa volando sin que te des cuenta. Un día en el trabajo, sucedió algo completamente inesperado. Estaba sentada en mi escritorio haciendo mis cosas cuando el señor Rogers me llamó a su oficina. Inmediatamente sentí que mi estómago se hundía. Mi mente fue directamente a todos los peores escenarios. ¿Arruiné una cuenta grande? ¿Me iban a despedir? Intenté mantener la calma mientras entraba a su oficina, pero podía sentir mi corazón acelerado. «Jenny, he estado revisando tu trabajo de los últimos meses», empezó. «Y me preparé para lo peor. Y tengo que decir que estoy impresionado. Has sido realmente minuciosa, y creo que estás lista para algo más grande». «¿Más grande?», pregunté, tratando de no sonar demasiado ansiosa, pero por dentro estaba alucinando. Sonrió y explicó que querían que empezara a asumir más responsabilidad, manejando algunos clientes más grandes, lo que significaba más pago, más confianza y sí, más trabajo. Pero aún así, se sentía como un gran paso adelante. Salí de esa oficina sintiéndome como si flotara. Después de todo lo que había pasado, ser dejada, tener que empezar desde cero, finalmente sentía que estaba llegando a algún lado. Esta era la oportunidad por la que había trabajado tan duro. Esa noche, cuando llegué a casa, les conté a Emma y Noah. Y su reacción, como siempre, era todo sobre qué había para ellos. «¿Esto significa que comemos más helado?», preguntó Noah, sonriendo de oreja a oreja. Me reí porque, por supuesto, ahí es donde estaban sus cabezas. Pero honestamente, en ese momento, ni siquiera me importó. Celebramos con helado esa noche porque, ¿por qué no? Era uno de esos momentos en que podía ver que todo mi trabajo duro estaba empezando a dar frutos, no solo para mí, sino para mis hijos también. Las siguientes semanas pasaron volando. Me estaba sintiendo más cómoda en el trabajo, manejando proyectos más grandes y encontrando esta nueva confianza en mí misma que ni siquiera sabía que tenía. Ya no era solo Jenny, la mujer que fue dejada por su esposo. Me estaba convirtiendo en algo más fuerte. Podía sentirlo en la forma en que me comportaba, cómo interactuaba con la gente, incluso cómo veía la vida. Emma y Noah también estaban prosperando. Se estaban volviendo más independientes, haciendo amigos en la escuela y simplemente creciendo en sus propias personitas. Es gracioso cómo los niños se adaptan. Pensaba que todo lo de Brad yéndose los arruinaría más. Pero lo estaban manejando mejor de lo que esperaba. Preguntaban por él cada vez menos. Y aunque él aparecía y desaparecía, de sus vidas, no era tan a menudo como debería haber sido. Pero esa es la cosa con Brad. Siempre era bueno desapareciendo cuando las cosas se ponían difíciles. Una noche estaba acostando a Emma y Noah, y Emma, que siempre era la pensadora, me miró con esos ojos grandes y serios. «Mami, ¿vamos a estar bien?», preguntó. Me tomó por sorpresa porque se sintió tan aleatorio, pero podía decir que lo había estado pensando por un tiempo. Me senté en su cama y la abracé. «Por supuesto, cariño. Estamos más que bien. Somos un equipo y lo tenemos controlado». Sonrió ante eso y pude ver que se sentía mejor. Pero honestamente, era algo que yo también necesitaba recordarme. Éramos un equipo, yo, Emma y Noah.
Estábamos en esto juntos, y mientras nos tuviéramos el uno al otro, íbamos a estar bien. Una cosa que no esperaba, sin embargo, era cuánto realmente empezaría a disfrutar mi trabajo. Quiero decir, sí, la contabilidad no es exactamente emocionante, pero es gracioso cómo encontrar estabilidad puede sentirse como una emoción cuando has pasado por el caos. Cada día que iba al trabajo sentía que estaba haciendo algo que importaba, no solo para la compañía, sino para mí y mis hijos. Luego, una tarde, el señor Rogers me llamó a su oficina de nuevo. Esta vez no estaba nerviosa. Pensé que era solo un chequeo rápido o algo, pero en cambio, me ofreció un aumento mayor y un rol aún más significativo en la firma. Era como si todo estuviera finalmente alineándose. Lo agradecí, por supuesto, tratando de no mostrar lo emocionada que estaba, pero por dentro estaba haciendo un pequeño baile feliz. Llegué a casa esa noche y no podía esperar para contárselo a Emma y Noah. Estaban sentados en la mesa de la cocina trabajando en la tarea. Me senté con ellos y dije, adivinen qué, chicos, mami tiene noticias emocionantes. Ellos miraron esperando que les dijera. ¿Conseguiste un nuevo trabajo?, preguntó Emma. No, pero sí conseguí un ascenso, lo que significa que las cosas van a mejorar aún más para nosotros. Ambos se veían confundidos, y luego Noah, siempre pensando en lo importante, dijo, ¿entonces conseguimos más helado? No pude evitar reírme. Estos niños, lo juro, la vida se estaba asentando en un ritmo que no había sentido en años. Trabajo, niños, tarea, la ocasional salida nocturna con Sara y unos cuantos amigos más. Las cosas no eran perfectas, pero eran estables. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba constantemente mirando por encima del hombro, esperando el próximo desastre. Ahí es cuando supe que realmente estaba avanzando. Brad, Claire, todo ese drama, eran solo capítulos en mi pasado. Tenía cosas más grandes por delante y estaba lista para lo que viniera. Así que las cosas finalmente empezaban a sentirse normales de nuevo. El trabajo iba bien. Los niños estaban felices y tenía la sensación de que estábamos avanzando. Ya no pensaba mucho en Brad o Claire. Honestamente, eran como una sombra molesta que se había desvanecido con el tiempo. Pero por supuesto, la vida tiene una forma de lanzarte mierda inesperada. Y justo cuando pensaba que las cosas finalmente estaban bien, Brad vino arrastrándose de vuelta. Era una noche de semana regular. Acababa de acostar a Emma y Noah después de leerles sus historias favoritas. A Emma le encantaba cualquier cosa sobre animales y Noah estaba en superhéroes. Finalmente me senté tratando de disfrutar un momento de silencio cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla y allí estaba, el nombre de Brad. Mi primer instinto fue ignorarlo. No habíamos hablado en semanas, quizás incluso meses, aparte de unos pocos textos breves sobre los niños. Así que pensé que era solo otra llamada de chequeo donde fingía preocuparse por lo que pasaba, solo para desaparecer de nuevo por semanas después. Pero algo me hizo contestar, y tan pronto como escuché su voz, supe que algo andaba mal. «Hey Jenny, he estado pensando mucho en las cosas», empezó, sonando todo serio y vacilante. Solo suspiré. «Aquí vamos de nuevo». «¿Qué quieres, Brad?», pregunté sin humor para su tontería habitual. Tenía cero paciencia izquierda para él, y él lo sabía. «Creo que cometí un error enorme», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Casi me reí en voz alta. Este era el tipo que me dejó a mí y a nuestros hijos para casarse con mi hermanastra, y ahora tenía dudas. ¿Crees?, dije, tratando de mantener el sarcasmo fuera de mi voz, pero fallando. «No espero que me perdones ni nada, pero las cosas con Claire no están funcionando. Realmente estoy luchando aquí», continuó, y podía oír la desesperación en su voz. Era patético. Honestamente, lo dejé divagar por unos minutos más sobre lo miserable que se había vuelto su vida, cómo pensaba que Claire era diferente, y cómo extrañaba la estabilidad de nuestra familia. Era como escuchar a alguien hablar de una mala inversión, no de un matrimonio. Siguió tratando de insinuar que quizás podíamos hablar o arreglar las cosas, pero yo sabía a dónde iba esto, y estaba harta. «Brad, eso ya no es mi problema», dije finalmente, interrumpiéndolo. «Hiciste tu elección. Elegiste a Claire y nos dejaste atrás. Ahora estás infeliz y quieres que te sienta lástima». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y por un segundo pensé que había colgado. Pero luego habló de nuevo, más bajo esta vez, como tratando de ser todo vulnerable. «¿Podemos al menos vernos y hablar? Solo necesito a alguien con quien hablar». Tomé una respiración profunda, pensando en Emma y Noah durmiendo arriba. Pensé en lo difícil que había sido para ellos, adaptándose a la ausencia de Brad, y todos los cambios que vinieron con eso. Merecían mejor que un papá que entraba y salía de sus vidas cuando le convenía. Y yo merecía mejor que ser arrastrada de vuelta al lío de Brad solo porque él no podía resolver su propia vida. «No, Brad», dije firmemente. «No hay nada más que decir. Ya no eres mi responsabilidad». Y colgué antes de que pudiera decir algo más. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí este sentido de cierre, como si finalmente hubiera cerrado la puerta a esa parte de mi vida. Brad ya no era este ancla arrastrándome hacia abajo, simplemente se había ido. A la mañana siguiente, la vida continuó como de costumbre. Preparé el desayuno para Emma y Noah, los preparé para la escuela y me fui al trabajo. Pero en el fondo de mi mente, seguí pensando en esa llamada. No era que me sintiera mal por Brad. Lejos de eso. Pero era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Hace unos años, esa llamada me habría destruido. Habría pasado días, quizás incluso semanas, agonizando sobre lo que dijo, preguntándome si debería haberle dado otra oportunidad. Pero ahora, era como un punto en mi radar. Había seguido adelante,
Y nada de lo que Brad dijera podía cambiar eso. Unos días después estaba recogiendo a los niños de la escuela cuando Emma, que siempre era tan observadora, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Mami, ¿por qué no vemos a papá tanto como antes?», preguntó, mirándome con esos ojos grandes y serios. Noah, sentado en el asiento trasero, se quedó callado, pero podía decir que estaba escuchando. Al principio no supe cómo responder. Quiero decir, ¿cómo le explicas a tus hijos que su papá es poco confiable sin destruirlo por completo? No quería mentir, pero tampoco quería herirlos. A veces las personas toman decisiones que no son justas. Dije con cuidado. Papá los quiere a ambos, pero está tratando de resolver cosas ahora mismo. Emma no dijo nada por un rato, y me preocupé de que estuviera molesta, pero luego solo asintió. Está bien, dijo en voz baja. Y ese fue el fin de la conversación. No presionó por más, y yo no ofrecí más explicaciones. Creo que parte de ella entendía, incluso a los 6 años, que su papá no era la persona que quería que fuera. Esa noche, después de que los niños estuvieron en cama, me senté en el sofá y pensé en todo lo que había pasado. El divorcio, Brad casándose con Claire, él llamando para decir que había cometido un error. Todo era tan surrealista. Si me hubieras dicho hace unos años que estaría aquí, al otro lado de todo ese lío, no creo que te hubiera creído. Pero aquí estaba, y era más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser. Ya no estaba solo sobreviviendo. Realmente estaba viviendo. Mi trabajo iba bien. Los niños estaban felices. Y finalmente había dejado ir la ira y el resentimiento que me habían pesado por tanto tiempo. El lío de Brad era su problema, no el mío. Y no iba a dejar que él ni nadie más me arrastrara de vuelta. Mientras estaba sentada allí, sentí esta sensación de paz invadiéndome. Por primera vez en años, no estaba esperando el próximo desastre. No estaba mirando por encima del hombro, preocupada de que mi vida se derrumbara de nuevo. Había construido algo sólido, algo que nadie podía quitarme. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no necesitaba a Brad. Nunca lo necesité. Así que, después de todo con Brad y su miserable intento de volver arrastrándose, la vida finalmente sintió que tenía algo de estabilidad. Ya no pensaba en él. Y honestamente, sentía que había encontrado mi ritmo de nuevo. El trabajo era bueno, los niños estaban bien en la escuela. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente estaba emocionada por el futuro. No solo estaba saliendo adelante, estaba haciendo progreso real. Entonces, de la nada, recibí una llamada de mi abogado. Ahora no esperaba nada. Así que cuando vi su número aparecer en mi teléfono, estaba confundida. Pero contesté, y fue entonces cuando me dio la noticia. Jenny, quería darte un aviso. Brad ha estado teniendo problemas financieros. Su firma quebró y está pidiendo una reducción en el apoyo para los niños. Por supuesto que lo estaba. No debería haberme sorprendido, pero de alguna manera lo hizo. Después de todo lo que había pasado, después de que básicamente abandonara a nuestros hijos, ahora quería darles aún menos. Era como si tuviera un suministro interminable de egoísmo del que sacar. Sentí esta ola de ira surgiendo en mí, pero traté de mantener la calma en el teléfono. Bien, ¿cuáles son mis opciones?, pregunté. Mi abogado, que había estado conmigo durante el divorcio, sabía que no iba a simplemente rendirme ante Brad. Claro, podemos pelearlo en la corte, dijo. Y dada su situación actual, el juez podría ponerse de su lado. La mejor opción podría ser negociar algo que funcione para ambos lados. Me senté allí mirando la pared tratando de averiguar qué hacer. Por un lado, no quería dejar a Brad libre. Tenía responsabilidades y solo porque su vida se estuviera derrumbando, no significaba que pudiera evadirlas. Pero por el otro lado, no quería arrastrar esto en la corte por meses con los niños atrapados en el medio. Reunámonos y hablemos de eso, dije finalmente. Quería saber exactamente con qué estábamos lidiando. Unos días después, me senté frente a mi abogado revisando los números. La situación de Brad era peor de lo que pensaba. Su compañía había quebrado, y aparentemente las cosas con Claire estaban lo peor posible. Mi abogado fue cuidadoso con sus palabras. Pero estaba claro que Brad estaba luchando, no solo financieramente, sino en todos los sentidos. Se estaba ahogando y quería que yo le lanzara un salvavidas. Por mucho que quisiera ser mezquina y decirle que lidiara con su propio lío, tenía que pensar en Emma y Noah. Ellos eran los que se verían afectados por esto, no yo. Después de una larga discusión, ideamos un plan. No iba a reducir el apoyo para los niños por completo, pero estableceríamos un fondo para el futuro de los niños, algo que asegurara que estuvieran cuidados sin importar qué pasara con Brad. De esa manera, podía asegurarme de que tuvieran lo que necesitaban, y Brad no podría escaparse de sus responsabilidades después. No era exactamente la victoria que quería, pero era lo correcto para los niños. Más tarde esa semana, tuve que explicar la situación a Emma y Noah de la manera más simple posible. Ambos estaban sentados en la mesa de la cocina, trabajando en su tarea, y me senté con ellos, tratando de averiguar cómo decírselos. Entonces su papá ha estado teniendo problemas con el dinero, empecé. Y Emma inmediatamente miró con esa expresión seria que siempre tenía cuando trataba de entender problemas de adultos, pero no es nada de lo que necesiten preocuparse. Hemos establecido un plan para asegurarnos de que ustedes estén siempre cuidados. Noah, que estaba más interesado en el dibujo que estaba haciendo, ni siquiera parecía estar escuchando. Pero Emma, ella estaba pensando. ¿Eso significa que no veremos a papá tanto?, preguntó en voz baja. Ni siquiera había pensado en eso. Brad había estado entrando y saliendo de sus vidas de manera tan aleatoria. Y ahora con sus problemas financieros, quién sabía cuán a menudo se molestaría en aparecer, pero no quería que sintieran que estaban perdiendo algo. Su papá los verá cuando pueda visitar,
Pero yo siempre estaré aquí, ¿de acuerdo? Vamos a estar bien. Ni siquiera parecía estar escuchando. Pero Emma, ella estaba pensando. ¿Eso significa que no veremos a papá tanto? Preguntó en voz baja. Ni siquiera había pensado en eso. Brad había estado entrando y saliendo de sus vidas de manera tan aleatoria. Y ahora con sus problemas financieros, quién sabía cuán a menudo se molestaría en aparecer, pero no quería que sintieran que estaban perdiendo algo. Su papá los verá cuando pueda visitar, pero yo siempre estaré aquí, ¿de acuerdo? Vamos a estar bien. Panqueques todos los sábados por la mañana, sin importar qué. El olor siempre llenaba la casa, y los niños corrían a la cocina como un reloj, listos para comer. Esa mañana no fue diferente. Emma y Noah entraron corriendo, sus caras iluminadas con emoción. «Mami, ¿adivina qué?», gritó Emma al entrar. «Gané nuestro partido de fútbol y anoté el gol ganador». Noah, no queriendo quedarse fuera, añadió. «Pateé la pelota muy fuerte. Casi golpeé al otro equipo». Estaba sonriendo de oreja a oreja, claramente orgulloso de sí mismo. Sonreí mientras volteaba otro panqueque. «Eso es increíble, chicos. Estoy tan orgullosa de ambos. Celebremos con un poco de jarabe extra hoy». Mientras nos sentábamos a comer, el sol entraba por la ventana de la cocina, proyectando un brillo cálido sobre la mesa. Miré a Emma y Noah, escuchándolos charlar sobre su partido de fútbol, y me di cuenta de algo. Este momento justo aquí era de lo que se trataba todo. No eran las grandes victorias ni las victorias dramáticas lo que importaba. Eran estos pequeños momentos tranquilos, sentada con mis hijos, sabiendo que sin importar qué había pasado, estábamos bien. Habíamos pasado lo peor, y aún estábamos de pie. «Mami», dijo Emma de repente, sacándome de mis pensamientos. «¿Son fuertes nuestros panqueques?». Estaba mirando el panqueque en su plato como si fuera a darle alguna respuesta. Me reí. Bueno, quizás no fuertes como un superhéroe, pero son lo suficientemente fuertes para sostener mucho jarabe, ¿verdad? Noah se rió. «Los panqueques son súper fuertes». Y así, toda la conversación se convirtió en un debate sobre si los panqueques eran más fuertes que los waffles, que terminó con Noah insistiendo en que los waffles tenían poderes secretos por los pequeños cuadrados que podían sostener jarabe. Mientras seguían hablando, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Habíamos pasado de una familia rota, tratando de averiguar cómo avanzar, a algo más fuerte. Ahora éramos un equipo, los tres. Y nada, ni Brad, ni su lío, ni ninguno del caos del pasado iba a derribarnos. No necesitaba un final dramático para nuestra historia. Esto justo aquí, esta simple mañana de sábado era todo el cierre que necesitaba. Tembau Chat.